propiamente nuestra plaza principal, frente a un marco de público. Bien. Espléndido. Quiero presentarlo, aguárdeme un instante y vamos a ir con el reconocimiento al vicepresidente, don Álvaro García Linera. Sucedió esta noche hace una hora y un poquito nada más. ¿Lo tenemos listo, por favor? Usted me dice, adelante. Para iniciar este importante evento, damos la bienvenida a nuestro distinguido invitado de honor, Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Invitamos a que pase, por favor, el excelentísimo presidente de la Fundación Udabol, el doctor Martín Dockweiler Cárdenas, acompañado del ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz. Invitamos también al distinguido viceministro de Educación, el doctor Eduardo Cortés, acompañado del presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas, el licenciado Antonio Carballo. Invitamos también al licenciado Cristian Torres, vicerrector de posgrado Udabol y formación continua, y a la excelentísima arquitecta Claudia Camacho, vicerrectora regional de Udabol. De igual forma, damos la bienvenida a nuestro distinguido invitado de honor, Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, invitamos a la ilustrísima vicerrectora regional de Udabol, la arquitecta Claudia Camacho, quien dará la lectura a la resolución del Consejo que concede el grado de doctor honoris causa a nuestro distinguido invitado, el vicepresidente Álvaro García Linera. Muy buenas noches. Con la venia de nuestro presidente, el doctor Martín Dockweiler Cárdenas, doy la bienvenida a todas las autoridades que nos acompañan esta noche, estudiantes, alumnos, docentes y todos los invitados especiales. Daré lectura a la resolución de directorio número 103/2018, La Paz, 23 de abril de 2018. Visto que la Universidad de Aquino Bolivia cuenta con resolución secretarial número 144 de fecha 6 de febrero de 1995 que autoriza la apertura y funcionamiento en la ciudad de La Paz bajo responsabilidad del directorio de la Corporación de Aquino Bolivia S.R.L., que la resolución ministerial número 288/01 del 4 de julio del 2001 certifica como universidad plena a la Universidad de Aquino Bolivia, entre otras universidades. Que el decreto supremo número 1076 de fecha 28 de noviembre del 2011 ratifica la autorización de la apertura y funcionamiento legal de la Universidad de Aquino Bolivia, y considerando
que el reglamento institucional de la Universidad de Aquino Bolivia, aprobado mediante resolución ministerial número 2572/2017 del 11 de septiembre del 2017, que aprueba el Estatuto Orgánico y Reglamentos Internos de la Universidad de Aquino Bolivia, y la resolución rectoral número 101/2017 del 26 de septiembre del 2017, que faculta al Honorable Consejo Académico de la Universidad de Aquino Bolivia a disponer de nombramiento de doctor honoris causa a aquellas personas que en atención a sus méritos académicos, científicos o personales sean acreedoras de tal consideración. Que el señor Álvaro Marcelo García Linera, a lo largo de su trayectoria, ha servido al país, coadyuvando con excelencia y vocación de servicio a la formación de la juventud latinoamericana, desarrollando investigación y generando material bibliográfico, entre los cuales se puede destacar Estado multinacional, Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, Procesos de trabajo, subjetividad en la formación de la nueva condición obrera en Bolivia, Las armas de la utopía, Forma, valor y forma, comunidad de los procesos de trabajo, Fin del ciclo progresista o proceso por oleadas, que es una revolución, lo que sin duda se convirtieron en un gran aporte literario para nuestra sociedad, que impulsa la aprobación de medidas políticas, económicas y sociales destinadas a beneficiar a las grandes mayorías nacionales, combinando los conocimientos científicos y académicos con un alto sentido de conciencia social. Por tanto, el presidente de la Fundación Udabol, en representación del Honorable Consejo Académico de la Universidad de Aquino Bolivia y en uso de las atribuciones que le han sido conferidas, resuelve: artículo único, otorgar al señor Álvaro Marcelo García Linera el título honorífico de doctor honoris causa. Es dado en la ciudad de La Paz, Bolivia, los 23 del mes de abril de 2018. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor Javier Martín Dogualer Cárdenas, presidente, Fundación Udabol. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso, por favor. Invitamos ahora al excelentísimo presidente de la Fundación Udabol, el doctor Martín Dogualer Cárdenas. Dará las palabras de investidura al distinguido doctor honoris causa. Excelentísimo señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, doctor Carlos Romero, ministro de la cartera de Gobierno, doctor Eduardo Cortés, viceministro de Educación Superior, licenciado Antonio Carvalho, presidente de la Asociación de Universidades Privadas ANUP, Máster Cristian Torres, vicerrector nacional de posgrado, arquitecta Claudia Camacho, vicerrectora nacional de la Udabol. Un saludo a nuestro presidente de la CRE, Victoria Loixo, vicepresidente del Banco Visa y presidente de la Cámara Alemana de Comercio, al honorable cuerpo diplomático, a los senadores, diputados, diputadas, senadoras, a los miembros del honorable directorio de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia, al doctor Juan Carlos Meneses, gerente general de la Caja Nacional de Salud, al licenciado Juan Notaro, presidente ejecutivo de Fomplata, a los invitados especiales, amigos de la prensa, comunidad de la Udabol, señoras y señores. Hoy es un día histórico donde tenemos en este auditorio a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a quien le otorgaremos el grado de doctor honoris causa y la medalla de Aquino Bolivia, nuestras más altas condecoraciones de esta universidad. Nos ilusiona y motiva poderosamente esta comunión, estado
y universidades, y que sin lugar a dudas democratizará la medicina y la educación, logrando de esta manera salvar vidas, mejorar la educación en nuestro país y obviamente en la región. Nuestro actual gobierno ha logrado lo que ningún otro gobierno anterior, el permitir que los estudiantes puedan recibir su título en provisión nacional junto a su diploma académico. Recuerdo hace 2 años cuando estuvimos con el presidente Morales y yo le decía, este tema del título en provisión nacional es un invento boliviano, no existe en ningún lado del mundo, y le tomó 2 segundos a nuestro presidente, lo llamó al ministro de Educación, concertó una reunión y hicimos el anuncio en este auditorio. Y hoy por hoy esto es una realidad. ¿Qué significa? Que el profesional se puede insertar inmediatamente en pocas semanas al mercado laboral. Antes de esta medida, ¿qué significaba? 1 año, inclusive 2 años, para que el egresado, el profesional, pueda tener su título para poder ejercer su profesión. Un costo para los alumnos que se pagaban su propia carrera, un costo tremendo para el país, un costo tremendo para los padres de familia que estaban pagando para la educación de sus hijos. Y esto se logró gracias a esa comunión Estado-Universidad. ¿Qué es la universidad? La universidad es universal. La universidad, y ese es el nombre, eso es, hoy por hoy estamos en comunión todos. Empresarios, estudiantes, académicos, gobierno, estamos todos reunidos acá en comunión y en un acto tan trascendental como es este acto de posición como doctor honoris causa de nuestro vicepresidente. Quiero hacer una mención muy especial al viceministro de Educación Superior, el doctor Eduardo Cortés, ex rector de la Universidad Juan Michel Saracho, a quien conocí hace muchos años atrás, cuando estábamos acá con la universidad recién comenzando, un hombre de amplia trayectoria, un hombre que entiende mucho de la educación. Nos sentimos muy confiados con el viceministro porque la visión que él tiene es una visión de poder desburocratizar, de poder ayudar, de poder innovar en tecnología, de poder lograr que los alumnos reciban su título lo más pronto posible, que la currícula tenga los cambios inmediatos y no tengamos que esperar una cohorte, que podamos mejorar día a día porque la tecnología no descansa. La tecnología va avanzando segundo a segundo, minuto a minuto, y bueno, esto es algo muy importante, el de tener a un viceministro que es el que está encargado de todas las universidades privadas del país y es la cabeza de la universidad privada a nivel nacional. Nosotros, como tomistas, que buscamos ser trascendentes, constructivos, significativos, al conjugar en un mismo crisol razón y fe, ciencia y filosofía, nos sentimos honrados de nombrar al excelentísimo señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia como doctor honoris causa, pues al igual que nuestro doctor honoris causa, el presidente Evo Morales, junto con los premios Nobel
Mohammad Yunus, Rigoberta Menchú, el científico Shafi Ahmed y otras personalidades como el doctor Carlos Romero Bonifaz, fortalecen nuestra Caja Superior de Estudios Superiores y todo el sistema universitario. Excelentísimo señor vicepresidente del Estado Plurinacional, a nombre de la Universidad de Aquino, Bolivia, a nombre de toda la comunidad, tengo el honor de investirlo como doctor honoris causa. Por favor, lo invito a... La vida del vicepresidente Álvaro García está marcada por la lucha por el poder de los pueblos indígenas y las clases trabajadoras. Se ha declarado un marxista seducido por la insurgencia indígena. En el año 2005, Evo Morales lo invitó a presentarse junto a él como candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales de diciembre. Luchó por un gobierno indígena que soñó desde sus 18 años. Un 18 de diciembre se cumplió su sueño, el más importante. Se proclamó el primer gobierno indígena en el país. Un dirigente indígena y campesino es hoy el presidente de Bolivia. La huipala, símbolo patrio. Túpac Katari y Bartolina Sisa, héroes de la patria. La Constitución Política del Estado establece a Bolivia como un Estado plurinacional y comunitario. 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional están ocupados por indígenas, campesinos, obreros y pequeños productores. Los recursos naturales de las empresas públicas han retornado a manos de los bolivianos, junto con el desarrollo de al menos una docena de programas sociales destinados a favorecer a los sectores más humildes. Por este trabajo y muchos otros es que hoy se condecora al vicepresidente del Estado Plurinacional como doctor honoris causa. Invitamos al flamante doctor honoris causa, el doctor Álvaro García Linera, a dar unas palabras de agradecimiento. Muy buenas noches a todas las personas que están amablemente acá con nosotros. Saludar a nuestro ministro de Gobierno, nuestros asambleístas, nuestro viceministro, por supuesto a los anfitriones que con tanta amabilidad nos han recibido en esta bellísima universidad boliviana, Udabol. Saludar a Martín Doguailer, presidente de la Fundación Udabol, a Claudia Camacho, al miembro del Consejo Académico, al presidente de la Asociación de Universidades Privadas de Bolivia, a las distinguidas autoridades invitadas, a los estudiantes.
En principio, permítanme agradecer de manera muy sincera la gentileza, la amabilidad y la generosidad que ha tenido esta prestigiosa universidad boliviana para concederme el título de honoris causa. Para mí es un privilegio poder vestir esta toga, poder estar frente a ustedes, poder recibir este reconocimiento, y de verdad que muchísimas gracias por las palabras y por el reconocimiento y por el título que se me otorga. Preguntaba a Carlos Romero esta mañana, ¿qué sugieres, Carlos, que pudiéramos conversar con las autoridades, pero fundamentalmente con los jóvenes estudiantes que van a asistir a este momento para mí muy especial, para mí muy único? Y él me sugería retomar la misma línea que ha tenido el señor Dockweiler sobre la ciencia, el conocimiento y los retos que enfrenta hoy la juventud y los profesionales bolivianos. Vamos a poder proyectar. Coincido con lo que decía Martín Dockweiler, que este es un momento muy particular para el mundo y para la generación que hoy asoma el horizonte. Es un momento mundialmente muy complicado, con muchos conflictos a nivel planetario, pero a la vez es un momento en el que, pese a las adversidades económicas mundiales, a la conflictividad política planetaria, ciencia y tecnología tienen un avance imparable por encima de esta conflictividad política y de estas crisis económicas que están atravesando distintos países altamente desarrollados. Hace más de 50 años atrás, uno de los accionistas de la empresa Intel, todos los que tienen una computadora usan un procesador Intel, formuló una ley que hasta el día de hoy se viene cumpliendo y que de alguna manera define la velocidad de los cambios tecnológicos de fines del siglo XX y de principios del siglo XXI. Es la llamada ley de Moore. ¿Qué dice esta ley de Moore? El señor Moore era de los accionistas de Intel y él formuló la hipótesis cumplida hasta hoy, que la capacidad de procesamiento de datos que puede tener una computadora personal se duplica aproximadamente cada 12 meses. En el peor de los casos, cada 18 meses. Quiere decir que la computadora que tenemos hoy en la universidad o tenemos en la casa, con la gran capacidad de procesamiento de datos, de imágenes, de información, esa capacidad al año siguiente se ha duplicado. En el mismo tamaño y en el mismo volumen, podemos procesar el doble de datos que hace un año atrás. Y eso se viene repitiendo cada año, desde hace 50 años. El año 1969 mandamos a un hombre a la Luna. Estados Unidos mandó un hombre a la Luna. Para conducir el cohete, mandar a una persona hasta la Luna y hacerla regresar, ellos tuvieron que utilizar cerca de 5 hectáreas y unos procesadores que pesaban 200 toneladas. Esas 5 hectáreas del año 1969, cuando muchos de ustedes no habían nacido,
Y esas 220 toneladas que se usaron para mandar al hombre a la Luna y para traerlo otra vez a Tierra, esa capacidad de procesamiento la tienen ustedes ahora en un celular. Un celular que simplemente pesa 200 gramos. Y un celular que lo tienen 1.000, 2.000, 3.000 millones de personas en el mundo entero. Las computadoras militares que fueron usadas en el año 2003 para invadir Irak, unas supercomputadoras militares que guiaban los misiles desde los portaaviones, que guiaban a los aviones invisibles de Estados Unidos. Toda esa capacidad militar de procesamiento que tenía el ejército norteamericano en el año 2003, estoy hablando hace 15 años, hoy es de la misma capacidad que tiene un PlayStation 4. Un juego que tiene los hijos de ustedes o sus primos o sus hermanos en la casa, el PlayStation, tiene la misma capacidad de procesamiento que las supercomputadoras militares de hace 15 años atrás. Costó cientos de miles de millones esas supercomputadoras. Hoy un PlayStation uno lo puede comprar en 300 o 400 dólares. Esta es la velocidad de la transformación, de los cambios tecnológicos que están modificando la totalidad del panorama productivo, social e incluso gradualmente político de nuestro país. Esta gigantesca revolución tecnológica que parece imparable, de que cada año duplicamos la capacidad de procesamiento y al duplicar la capacidad de procesamiento abaratamos el costo de los aparatos. Lo que hoy valía 500 dólares, el siguiente año va a valer 250 dólares. Y el siguiente año va a valer 125. Y luego va a valer 100, y luego va a valer 50, y luego va a valer 20, y luego va a valer 5, y luego va a valer 1. Compresión de datos en un mismo volumen, mayor velocidad, abaratamiento de costos de esos procesamientos. ¿Qué es lo que está llevando a esta transformación tecnológica planetaria? Un conjunto de principios físicos. Las señales eléctricas que viajan cercanas a la velocidad de la luz. Nuestros procesadores usan un tipo de señales que pueden dar la vuelta al mundo 7 veces en un segundo. Esa es la velocidad con la que procesamos los datos, escribimos una letra, mandamos un mensaje, un WhatsApp a la enamorada, a la esposa o al profesor. Un segundo principio físico que regula este cambio tecnológico es la capacidad de información que puede contenerse, incorporarse en un rayo láser, en una fibra óptica, 10 a la 11 potencia de bits. Eso en una sola frecuencia. Si se puede transportar muchas frecuencias en una misma fibra óptica, la capacidad de emisión de mensajes por la fibra óptica se vuelve casi infinita. Hoy los países compran 1, 2, 3 o 4 hilos para abastecer el sistema de telefonía, el sistema de WhatsApp, el sistema de internet, de fotografías, de videos, de poblaciones de 20 o de 30 o de 40 millones de personas. 3 o 4 hilos de una fibra óptica. Una fibra óptica tiene la capacidad casi de transportar una cantidad infinita de información. El tercer principio físico que está regulando esta transformación es la miniaturización de los transistores o procesadores de datos. En el tamaño de una uña de un bebé, hoy entran cientos de millones de transistores. Y la uña de un bebé es demasiado grueso incluso. La 20ª parte de la uña de un bebé
y el tamaño de la uña de un bebé tiene cientos de millones de transistores. Transmisión de información infinita, utilización de velocidades de transmisión de datos cercanas a la velocidad de la luz, compresión y miniaturización de las cosas. 3 principios físicos que regulan esta gran transformación tecnológica que está conmocionando al mundo entero desde hace unos 40 años. ¿Tiene la ley de Moore un límite? Sí, tiene un límite, que todavía no está a la vista. Se calcula que entre el año 2025 al 2030 ese límite físico se va a presentar. ¿Hasta cuánto podemos reducir el tamaño de un transistor? ¿Cuánto podemos reducir el tamaño de un procesador? El átomo se convierte en un límite. Aproximadamente del tamaño de 8 a 15 átomos se vuelve un límite ya para seguir reduciendo el tamaño para colocar en un transistor, en un procesador, miles de transistores. ¿Por qué? Porque en ese nivel ya de los átomos, 8, 10 átomos, 5 átomos, son otras las leyes de la física que se ponen en práctica. El principio de incertidumbre de Heisenberg, un físico que decía que no es posible detectar la velocidad de una partícula simultáneamente sabiendo dónde está, o viceversa. Si sabemos dónde está la partícula, no podemos detectar la velocidad. Entonces, cada vez que volvemos más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito el transistor y más pequeñito el procesador, hay el riesgo de que una partícula, un átomo o un electrón que lleva la información no se sepa si está arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha y se produzca un cortocircuito. El límite a la ley de Moore, recortar precios, recortar tiempo, recortar velocidad, tiene el límite de los átomos. ¿Cuándo encontraremos este límite? Se calcula que aproximadamente en unos 10 años. Hasta entonces, su celular al año siguiente queda obsoleto. El celular o el PlayStation de hoy al año siguiente queda obsoleto porque al mismo precio uno puede conseguir un nuevo juego con el doble de capacidad de procesamiento de datos, de imágenes y de transmisión de información. ¿Qué efectos está produciendo esta ley de Moore, este cambio tecnológico planetario aparentemente incontrolable? El átomo es el límite para este cambio tecnológico. Computadoras, chips, procesadores son un componente indispensable en todas nuestras actividades diarias, en la casa, en la actividad familiar, en el ámbito educativo, en la producción, en la distracción, en el trabajo. Todo, casi todo ahora está vinculado a un procesador. Tengo una niña que ha cumplido 1 año. Todos los juegos que le regalan tienen un procesador. Un tamborcito, un muñeco. Y además los muñecos de antes que había que uno inventarse que hablan solos, porque uno le toca un botón y hablan solos. ¿Cuánto vale? 50 pesos, 100 pesos. Pongo el ejemplo cercano a la familia, pero ustedes vean en su trabajo, ven en la universidad, las que están estudiando algún ámbito de la ciencia o la tecnología con mayor conocimiento sabrán que cada vez las cosas tienden a moverse alrededor de procesadores, de microprocesadores. Todo lo que nos rodea tiende cada vez a depender más de la presencia, de la regulación, de la acción de algún tipo de microprocesador, cada vez más barato y cada vez más presente en todas las actividades productivas, académicas, políticas y personales de las personas. ¿Qué resultado está produciendo esto en la actividad social? En el ámbito productivo, la emergencia de la robótica, inteligencia artificial, se ha puesto de moda la palabra del algoritmo. Hoy los algoritmos regulan todo, lo controlan todo, lo saben todo, parecen los nuevos dioses
del mundo social. Hay algo de exageración en esto, pero no cabe duda que los algoritmos comienzan a desempeñar un papel decisivo en temas de seguridad, en temas de control personal, en temas productivos, en fin. Hoy por hoy existe más de 1 millón de robots industriales en el mundo entero y más de 4 millones de robots que trabajan en hogares y en servicios. Aún no se sabe la cantidad de drones que hay, no solamente para el uso de transmisión de información, grabar datos, hacer supervisión de campo, sacar fotografías infrarrojas de las actividades productivas en una mina, en una actividad hidrocarburífera o agrícola, sino también la presencia de los drones para el uso militar. Uso de sensores cerebrales, uso del pensamiento para mover robots, cosas que uno hace 10 o 20 años los veía como parte de la ciencia ficción, hoy son estudiados en universidades de los países más avanzados y cuando adquieren un precio comercial, inmediatamente pasan al sector privado para su comercialización como nueva tecnología. Se está avanzando en la fusión del robot con el cerebro humano. Las últimas investigaciones muestran que incorporando ciertos sensores en el cerebro, uno puede mover a distancia ciertas máquinas, ciertos aparatos. Viceversa, a través de sensores es posible comenzar a detectar y conocer el movimiento del pensamiento humano, los sueños de las personas. La interconexión de base de datos y la velocidad de la información. Hoy no solamente hay millones de computadoras en el mundo, cada cual con procesamiento de millones de datos, sino que hay la interconexión de millones de computadoras que tienen millones de datos. Es un doble proceso. No solamente supercomputadoras, sino interconexión entre computadoras. De tal manera que cuando uno se comunica a través del WhatsApp, a través del Internet, a través del celular, nos estamos comunicando con millones de personas que tienen millones de procesadores que poseen millones de datos. Justamente es lo que ha pasado con Facebook. Esa información la tiene el señor Facebook y la usó para un tipo de actividad política, sin consultar a los usuarios. Eso sucede a diario y va a seguir sucediendo a diario. El celular sabe más de uno que la propia madre o el propio padre hoy. De lo que piensa, de lo que va a hacer, de lo que le asusta, de lo que quiere, de su frustración. Y esa información no se pierde, no está perdida en el aire, está en la base de datos, en el superdata. Y cada vez llenamos de más datos y de más datos y de más datos y de más datos y de más datos a ese gigantesco base de datos planetaria, que puede ser infinita. Supercomputadoras e interconexión entre supercomputadoras, para usos productivos, para usos comerciales, para usos políticos, para usos sociales, para usos propagandísticos, para usos amorosos, para usos delictivos, en fin. Esa es la nueva realidad del mundo contemporáneo. En el ámbito de la medicina, ya es una tecnología antigua las consultas virtuales. Las tenemos también en Bolivia, más de 100 municipios. Un médico recién egresado de Udabol que está haciendo su año de provincia puede recibir al paciente, se coloca frente a un aparato, transmite su información en tiempo real al centro del hospital de cuarto nivel en la ciudad de Santa Cruz, donde están los especialistas que le dicen haz esto o toma este examen. Eso es una tecnología que la estamos usando en Bolivia y que ya existe en el mundo desde hace más de 10 años. Recientemente estuvo aquí el médico laureado, que ha sido recibido por ustedes y galardonado también, que mostró el uso, yo pude ver y quedé asombrado por el uso de la realidad virtual
lo que yo vi, realidad virtual para aprender a manipular sin necesidad de estar charqueando un cuerpo humano. Uno con realidad virtual aprende infinitas cosas. Eso es un ejemplo de lo que está pasando en la producción, en el ámbito minero, en el ámbito hidrocarburífero, en el ámbito militar, en el ámbito de las ingenierías, también en el ámbito de la medicina. Se puede decir que en los siguientes años, en verdad, lo que va a prevalecer en el ámbito médico es lo que se llama la medicina molecular. Esta fusión de física con medicina. Esta fusión de elementos de la física moderna con la medicina. De hecho, la persona que insinuó la existencia del DNA, del ADN de nuestras células, fue un físico, el físico Schrödinger, que en el libro ¿Qué es la vida?, insinuó que no había un soplo mágico supraterrenal lo que daba lugar a la vida, sino que era un tipo de información que luego se descubrió que estaba en cada célula, el DNA de nuestras células, que es el que da el origen a la vida. La ingeniería de tejidos. Es posible hoy el crecimiento de órganos a partir de nuestras propias células, que pueden crecer en moldes. Se han reproducido hígados, páncreas, tráqueas, piel, vasos sanguíneos. De hecho, el uso de la célula madre, más allá del ámbito ético de un uso o no uso de la célula madre, de embrión, puede reproducir cualquier parte del cuerpo humano. Toda célula tiene la información genética de los seres humanos, pero se especializan para dar lugar a la piel o al corazón. La célula madre de un embrión tiene todita la información genética de uno sin ningún tipo de especialización. Y uno puede orientar mediante la ciencia para la reproducción de un órgano o de otro órgano. La terapia genética, ya la biotecnología, que permite tratar enfermedades causadas por un gen. Especialmente el gen P53, que es el causante de casi la mitad de los cánceres en el mundo. El tratamiento a través de manipulación genética, incorporar el gen afectado y modificar el gen afectado mediante la introducción de un nuevo gen sano, puede curar, y ya está comenzando a curar, cientos de enfermedades, más de 5.000 enfermedades que son genéticamente heredadas. Se habla que de aquí a unos años uno va a poder andar con un CD o con un flash memory, con toda la información genética del cuerpo, de cada uno. Valía $100,000 hace 10 años atrás, vale 10.000 hace 5 años, seguramente de aquí a unos años va a valer $1,000 o $100 poder tener la información genética de un ser humano. La nanotecnología médica, es decir, el uso de instrumentos del tamaño de pocos átomos, ni siquiera de moléculas, sino de unos cuantos átomos, mediante la introducción de ácidos y componentes químicos, mediante máquinas moleculares o nanopartículas que viajan por el flujo sanguíneo hasta células cancerígenas y depositan ahí sus medicamentos, o a veces proyectan sobre ese lugar un campo magnético que vibran, se calientan y destruyen esas células cancerígenas. La necesidad de tener que abrir el cuerpo de una persona poco a poco va a poder ser sustituida por la presencia de estas moléculas, de estos aparatos de 3, de 4, de 5 veces el tamaño de un átomo, que van a poderse introducir por el flujo sanguíneo para llevar directamente al lugar que uno desea y ahí ejercer su influencia médica. En el ámbito de las energías, ciertamente tenemos la energía eólica, tenemos la energía solar. Recientemente el presidente Evo estuvo acá en Santa Cruz firmando unos convenios para construir unos centros de obtención de energía solar.
Pero también está el uso de la fusión nuclear. Sabemos por lo que nos enseñan en el colegio que las bombas atómicas son de la fisión nuclear. Un átomo que es bombardeado se divide en dos átomos y libera energía. Y eso en cadena da lugar a una bomba, a la bomba que fue usada en Hiroshima y en Nagasaki. La fusión nuclear es lo que hace el Sol, fusionar átomos. Es una energía ecológica. Y en esa fusión de átomos se usa a los átomos de hidrógeno o a los isótopos de hidrógeno, como el deuterio 2,1 y el tritio 3,1. Y el tritio es un derivado del litio. El litio que tenemos en Salar de Uyuni, en Salar de Coipasa por montones, son hoy la nueva materia prima para lo que podría ser de aquí a unos 20, 15 o 30 años la energía del mundo, que sustituiría al petróleo, que sustituiría incluso a la propia energía solar por paneles, porque la cantidad de energía que se deposite en un vaso de agua sería equivalente a 500,000 barriles de petróleo. Ya se produce esa energía, lo que pasa es que aún no es comerciable. Se usa hoy una serie de rayos láser para calentar el tritio con el deuterio del tamaño de un alfiler. Se calienta a miles de grados centígrados para intentar la fusión. Eso es muy costoso. Han logrado hacerlo. La cosa es que se lo pueda hacer comercialmente viable. El momento en que se vuelva comercialmente viable, es decir, que la energía que introduzco es menor que la energía que libero, ese momento ya seguramente uno va a comenzar, o vamos a ver países en Estados Unidos o en Europa que comiencen a usar este nuevo tipo de energía de la fusión atómica. Para los servicios, para la distracción, el uso de gafas y lentes de contacto conectados al Internet. Uno se asombra cuando ve la realidad virtual, se coloca unas gafas y ve todo en 3 dimensiones de una manera clarísima. Dentro de poco eso va a ser un residuo arqueológico de principios del siglo XXI, y uno va a poder tener un lente simplemente que se coloca y está la información conectada directamente a Internet, para saber quién es, o para leer un libro, o para tener la información de dónde uno está, o para ver el periódico, o simplemente para reconocer con quién está hablando. Coches sin conductor, que ya se están usando, han tenido problemas, pero la tendencia es al uso de coches sin conductor, que son guiados directamente por satélite. Pantallas electrónicas flexibles, como una hoja, que simplemente uno la coloca donde quiera y puede transmitir la información que uno desea, en una pared, en un carro, en el piso, en el cuaderno. El mundo virtual, que cada vez va mostrando un conjunto de nuevas ofertas para el consumidor. Dijimos que para esta transformación, este aceleramiento de los cambios tecnológicos basados en la ley de Moore tiene un límite, el tamaño del átomo. Pues ya hay gente que está trabajando más allá del átomo, en la lógica de computadoras cuánticas que usan transistores atómicos, procesadores que usan sustancias químicas, el grafeno, hojas de carbono con un solo átomo de espesor, uso de átomos individuales coherentes, etc. Es decir, ¿qué irán a usar nuestros hijos de aquí a 10 o 15 años como sistema de computación? Es algo que ahorita ni nuestra mente más lúcida puede describir, ni puede adelantarse, porque seguramente habremos vencido la barrera de la ley de Moore y continuará el achicamiento de los procesadores, aumentará la velocidad de los procesadores y seguirá reduciéndose el valor de un procesador. De tal manera que un procesador será como un pedazo de tierra, podrá valer el pedazo de una tierra y podrá estar en todas partes, donde caminamos, donde sentamos, donde hablamos, en la calle, en el árbol, en el patio, en tu casa, en tu cuarto, en tu comedor, en tu baño, en tu sala, en todas partes. ¿Cómo usar eso? Sin duda que va a transformar notablemente nuestra forma de la vida cotidiana. Bolivia, país pequeño, gradualmente se incorpora
y lo asume, y asume conscientemente la incorporación a este proceso de transformación tecnológico planetario. En las últimas décadas hemos pasado de invertir en educación del 6% del presupuesto al 16% del presupuesto. Algunos dirán, Álvaro, no es suficiente, hay países que invierten hasta el 20%, perfecto, pero hemos dado un gran salto, del 6% que representaba hace 10 años a un 16%. Y por supuesto que tenemos muchas ganas de seguir invirtiendo, porque somos conscientes que en la educación está la riqueza. La riqueza ya hoy, y la riqueza del siguiente año, y la riqueza del 20, y la riqueza del 25 y del 30, se centra fundamentalmente hoy en el conocimiento. El presidente Evo decía, poco a poco los servicios básicos ya no van siendo los requerimientos de los municipios. Al principio, ¿qué te pedían? Agua potable, alcantarillado. Agua potable, luz. Todavía hay municipios que siguen pidiendo eso, pero cada vez menos. La mayor parte tiene agua potable, la mayor parte tiene luz, la mayor parte tiene alcantarillado, la mayor parte tiene transporte, hay mejores carreteras, tienen internet, tienen un mejor colegio, tienen acceso a la universidad. ¿Qué va pidiendo la gente? Cada vez cosas más sofisticadas. Inversión en centros tecnológicos, inversión en hospitales, inversión en centros de producción, inversión en represas, tecnificar el riego, procesar el hidrocarburo, convertir en plástico, procesar el litio, convertirlo en baterías, etc. Es decir, cada vez los requerimientos de la propia sociedad boliviana van dejando el lado de lo básico, necesidades básicas, para pasar a temas de industrialización, temas de tecnología. La petroquímica, de vender gas, ahora vendemos líquidos. De vender gas, ahora vendemos urea. De vender gas, vamos a vender plásticos, plásticos blandos, plásticos duros. Litio, de vender simplemente cloruro de potasio. Y ahí adentro todas las otras sales. Comenzamos a vender cloruro de potasio, luego carbonato de litio, luego litio metálico, luego cátodos, luego baterías. De reclamar un sistema carreteras mejores y de doble vía, ahora comenzamos a hablar de ferrocarriles eléctricos, que interconecten las ciudades, que interconecten nuestros departamentos. De aprender el átomo en una pizarra, dibujando el átomo de Rutherford. Hoy estamos trabajando para tener nuestro propio centro de investigación atómica, tener un reactor nuclear para hacer pruebas del uso pacífico de la energía atómica, para la agricultura, para la medicina. Poco a poco, nuestro país comienza a dar saltos tecnológicos muy importantes. Hace un mes, en una conferencia de prensa, yo anunciaba 260 becas para los jóvenes estudiantes que querían estudiar algún tipo de área de medicina nuclear. Vamos a instalar aquí en Santa Cruz un hospital de medicina nuclear, otro en El Alto, otro en La Paz, otro en Cochabamba. Y se requerían jóvenes que habían acabado el bachillerato, hasta personas que habían acabado la licenciatura o el primer año ya de la profesión. Cada año becamos 100 personas a cualquier universidad del mundo, siempre y cuando rindan el examen en francés, en inglés, en chino o en alemán, para que se especialicen en alguna maestría o en algún doctorado sobre temas tecnológicos. Es decir, somos un país que gradualmente va pasando de satisfacer necesidades básicas que eran imprescindibles a comenzar a proyectarse de cómo nos incluimos en este mundo donde la tecnología tiende cada vez a ser la decisiva. Inicié este diálogo con ustedes cuando dije, hay un caos planetario.
Unos hablan de globalización, otros hablan de desglobalización. Unos hablan de libre mercado y otros hablan ahora de proteccionismo. Los que ayer hablaban de libre mercado como Estados Unidos e Inglaterra, hoy hablan de proteccionismo. Los que antes hablaban de proteccionismo como China, ahora hablan de libre mercado y de globalización. El mundo está muy conflictuado. No sabemos en qué irá a parar esto. El día de ayer desde ayer han entrado en vigencia los aranceles que ha impuesto el presidente Trump a la exportación de acero a China. Guerra comercial, quién sabe. Pero independientemente de este caos planetario en lo político, hay algo que sigue. Unos estarán optando por proteccionismo, otros estarán optando por libre cambio. Unos estarán optando por globalización y otros estarán optando por desglobalización. No hay un único horizonte. Pero independientemente de eso, la ciencia y la tecnología sigue su paso. La ley de Moore, con la que comenzamos este diálogo, sigue su marcha implacable. El siguiente año el nuevo iPhone va a tener el doble de capacidad del iPhone de hoy. El siguiente año Huawei va a sacar o Samsung va a sacar su nuevo celular que va a tener el doble de capacidad del de hoy y el triple de capacidad del año pasado. Independientemente de globalización o de desglobalización, el ritmo de la tecnología en medicina, en ingeniería, en producción, en economía, sigue un ritmo acelerado. Y quienes no siguen ese ritmo simplemente quedan al margen de la historia. Es por eso que yo me siento muy contento y agradecido por estar en una universidad tan prestigiosa, donde el conocimiento, con fe, como decía el presidente de la fundación, pero el conocimiento es colocado como el principal valor. Y es que en la siguiente década, quien no tenga conocimiento no va a tener ninguna capacidad de influir en el curso de los acontecimientos, ni de su familia, ni de su región, ni del país. Es el control del conocimiento. Es la cercanía con las nuevas ciencias, las nuevas tecnologías y los nuevos flujos informacionales lo que va a definir la capacidad que va a tener cada uno de ustedes, como estudiantes o académicos, para ser partícipe del mundo o simplemente ser triturado por el mundo. Y como Bolivia, no queremos ser triturados por el mundo. Somos pequeños, somos pobres, sí, pero tenemos la posibilidad de adquirir hoy lo que a otros países les ha tardado 100 años. Puedo tener a la mano el iPhone, que ha sido inventado por cientos y miles de científicos que habrán hecho durante más de 50 años, pero yo lo puedo tener acá. Puedo tener en mi mano el conocimiento de 3 generaciones o de 4 generaciones simultáneamente. Lo puedo usar de manera pasiva, lo puedo usar de manera activa. Eso depende ya de uno. Depende del conocimiento que reciban en la familia, del conocimiento que reciban en la universidad y de la aptitud que tengan ustedes ante la vida. Queremos un país tecnológico. Queremos una Bolivia de tecnología. Una Bolivia que no sea arrastrada por el siglo XXI como fue arrastrado el siglo XX y el siglo XIX, sino una Bolivia que camine con el siglo XXI. Y eso es ciencia, eso es conocimiento, eso es tecnología. Hay que estudiar más, hay que aprender más, hay que investigar más. Ahí se define el destino de su familia, de su departamento, de su país y de su propia historia. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el vicepresidente Álvaro García Lineras, el ahora flamante doctor honoris causa.